Buen día, compañeros, doctor, doctora. Nosotros somos el grupo número 6, el cual está conformado por Connie Galeas, Elie Bustamante, Karen Ramos, Marcela Singüense, Michael Canales, Ninosca Hernández, Rosa Aguilera y Samuel Hodge. El día de hoy vamos a hablar sobre el reporte de un caso de balantidiasis. ¿Pero qué es la balantidiasis? Esto es una zoonosis parasitaria causada por el protozoo ciliado de gran tamaño Balantidium coli. Es el único parásito de la familia de los Balantididae que en raras instancias es patógeno para el humano. Su hábitat natural es el intestino grueso del cerdo y del humano, pero también puede infectar ratas, primates y cobayos. El agua es el vehículo de contaminación para la mayoría de los casos, debido a que la ruta de infección es fecal-oral, lo cual las fuentes de aguas contaminadas con heces porcinos o humanos. Se da más que todo en zonas tropicales y subtropicales, donde el clima favorece a la supervivencia de los quistes. Las personas que estén en mayor contacto con los cerdos, pues tienen mayor riesgo. Actúa como oportunista en hospederos inmunosuprimidos que viven en entornos urbanos, donde se requiere condiciones para que se desarrolle la enfermedad en el hombre, como los estados de inmunosupresión, malnutrición y alcoholismo. También influye en el desarrollo de la balantidiasis el grado de parasitosis, la calidad de la flora intestinal del huésped y también la naturaleza de la dieta del mismo, que, sea, que esté rica en hidratos de carbono y pobre en proteínas. La balantidiasis se presenta en tres formas clínicas clásicas, donde está la primera, huéspedes asintomáticos, que son los portadores de la enfermedad y sirven como reservorios de infección en la comunidad. También está la infección crónica, que presenta diarrea no hemorrágica y dolor abdominal secundario a una invasión de trofosoditos en el intestino grueso. Y de última opción está la balantidiasis aguda y disentérica, que pasan a ser heces mucoides y con sangre y pueden ser fulminantes de presentarse algún tipo de hemorragia digestiva o alguna perforación. La presentación clínica. Este es un paciente masculino de 72 años, el cual es procedente de Perú, que se dedica a la agricultura y criado de ganado porcino y bovino. Él acude por un cuadro de 3 meses de enfermedad caracterizado por deposiciones líquidas con moco sin sangre, dolor abdominal cólico, náuseas, vómitos intermitentes. Un mes previo a su ingreso presentó casi los mismos síntomas, deposiciones líquidas con sangre y moco, agregándose malestares generales y pérdida ponderal de aproximadamente 20 kilogramos. Debido a estos síntomas, acudió a un centro de salud donde se le realizó un estudio colonoscópico, evidenciando pancolitis moderada a severa e inicia un tratamiento el cual tuvo mejoría por sospecha de colitis inflamatoria. Una semana antes de su ingreso presentó los mismos síntomas y en este momento él acude al Hospital Nacional Cayetano Heredia. Los estudios realizados al paciente fueron el examen físico, donde se presentó hipotenso, sin taquicardia, afebril y consuntivo, que es la falta de movimiento. A nivel de región abdominal, ruidos hidroaéreos aumentados. Estos son ruidos huecos que se emiten normalmente durante la digestión. Si hay un incremento de estos ruidos, significa que hay un incremento de la actividad intestinal. Blando al tacto, depresible, o sea que no presentaba resistencia a la presión, dolor a la palpación en mi abdomen inferior. Al tacto rectal se evidencia rectorragia, que es la expulsión de la sangre a través del recto. Los exámenes auxiliares, la hemoglobina está baja, los leucocitos y plaquetas están dentro del rango normal, la glucosa está un poco baja, puede ser que sea prediabético. La urea y creatinina también están dentro del rango normal. La PCR dio 1/32.
Puede ser que el paciente esté cursando un proceso inflamatorio. La velocidad de eritrosedimentación dio 30, que está normal. La bilirrubina total está un poco elevada. Sí, las proteínas totales están bajas. Puede ser por el problema de desnutrición. Y la albúmina también está baja o se encuentra dentro del límite. En la reacción inflamatoria en heces, al microscopio vimos leucocitos mayores de 50 por campo, eritrocitos de 15 a 20 por campo, moco positivo y un pH de 7.0. La parasitología trozofoito de Valiantidium coli. El paciente ingresó a colonoscopía con sospecha de colitis inflamatoria. Se progresa hasta 25 centímetros de margen anal. Se observó mucosa de recto edematosa, congestiva, con múltiples úlceras aftoides, pequeñas y a nivel de sigmoides, úlceras profundas de bordes edematosos y con áreas necrosis. Por el riesgo de la perforación, se decide no completar el estudio endoscópico y en la imagen observamos la mucosa del recto y áreas ya con necrosis. Diagnóstico y tratamiento. El paciente inicia un tratamiento con metronidazol y cextroaxonas, hidrocortisonas, mesalacinas, y estos le realizan unos estudios en frescos y encontraron trofosoditos de Valiantidium coli, cual fue confirmado con estudios de histopatologías. El paciente presenta mejorías parciales de cuadros clínicos, agregándose al tratamiento de tetraciclina vía oral, teniendo 500 miligramos, eso a cada 6 horas por 10 días. Como ustedes pueden observar en estas imágenes, está la imagen A, que se encuentra el trofosodito de Valiantidium coli en muestras en fresco, y en la imagen B con una tinción de hematoxilina eosina. Diagnóstico. En el 10º día del tratamiento, el paciente presentó abdomen agudo con evidencia de neumoperitoneo en estudios radiográficos. En sala de operaciones se encontraron múltiples perforaciones de 0.5 a 1 centímetro en el colon y abundantes contenidos purulentos en cantidades. Se realiza una resección de 40 centímetros del colon y colostomía térmica. El paciente cursa con mala evolución a pesar del manejo intensivo y fallece al 3er día postoperatorio. Bien, en cuanto a la discusión, pues hay que tomar en cuenta que nuestro paciente era proveniente de una zona rural de la sierra peruana, la cual está caracterizada por bajas condiciones de salubridad, o sea, como por ejemplo la falta de agua potable y la convivencia estrecha con animales es bastante marcada. Entonces, estos son aspectos que facilitan el desarrollo de esta parasitosis, ¿verdad? Además, también se describe que la desnutrición, la senectud, la inmunodepresión son factores de riesgo para desarrollar las formas fulminantes, que este fue el caso, ¿verdad?, que acabamos de presentar. Fue un caso que terminó mal, el paciente terminó muriendo, ¿verdad? Y también otro aspecto a resaltar es que para el diagnóstico en sí es bastante necesario que se haga el examen directo, que se realicen las heces que sean frescas y con solución salina. Y en el Perú, la técnica de Berman modificada, que es la que utiliza ese vaso de sedimentación, esa es la modificación, ¿verdad?
y sobre todo se utiliza más que todo para la concentración de larvas de estrongiloides o de uncinarias, pues ha dado bastante buenos resultados, ¿verdad? En el presente caso, pues el diagnóstico se hizo por la presencia de trofosoditos móviles en el examen directo de heces y también en el examen en fresco de tejido colónico, en el cual también se encontraron, ¿verdad?, en el estudio histopatológico, como mencionó mi compañera previamente. Bien, en sí, el daño que está descrito, ¿verdad? El daño que sucede a nivel tisular es producido por este agente que se debe al movimiento facilitado por los cilios y a la acción enzimática de la hialuronidasa balantidiásica, por lo que se producen en sí esas úlceras que logramos ver en las fotografías anteriores en la superficie de la mucosa colónica y que pueden llegar a producir perforaciones que fueron múltiples en nuestro caso, ¿verdad? Como vimos, y fue la complicación que produjo el shock séptico por peritonitis generalizada y que eso provocó la muerte del paciente a pesar pues de todo el manejo instaurado que se le brindó, ¿verdad? En sí, la afectación es predominantemente se da en el colon, especialmente en la parte de sigmoides, pero también puede comprometerse el ilion terminal y aún menos frecuente se puede dar una afectación a nivel extraintestinal. El diagnóstico diferencial endoscópico de las ulceraciones colónicas pues incluye varias patologías, como por ejemplo enfermedades infecciosas o protozoarias como salmonellosis, shigellosis, amebiasis y en nuestro medio pues también se puede dar la tuberculosis. Asimismo se deben considerar la enfermedad inflamatoria intestinal, principalmente lo que es la enfermedad de Crohn. Pero en el hallazgo, ¿verdad?, de la biopsia que vimos en este caso, se observó el Antidium coli, ¿verdad? Y también hubo una respuesta clínica y endoscópica favorable al tratamiento con metronidazol, pero vimos que eso fue a un nivel primario, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que inicialmente se sospechaba, ¿verdad?, en el caso de nuestro paciente que era una colitis ulcerativa, que se descartó pues por las características histopatológicas y el contexto clínico del mismo. Bien, el tratamiento en sí debe ser individualizado y todos los pacientes infectados deben ser tratados con el objeto de erradicar el organismo y prevenir la propagación, ¿verdad? Los tratamientos que actualmente se están utilizando y los recomendados son la tetraciclina, metronidazol y el yoloquinol por 20 días. Y en casos severos se deben utilizar por vía parenteral con una cobertura antibiótica amplia y medidas de soporte general. Nuestro paciente en sí tuvo una mejoría, como les decía, parcial al inicio con los antibióticos que le presentaron por vía parenteral y probablemente eso fue por la coexistencia de una colitis bacteriana asociada, ¿verdad? Sin embargo, el desenlace fue fatal, como vimos, ¿verdad? Al igual que otros reportes de casos de colitis balantidiásica encontrados en la literatura peruana y en el hospital donde se presentó este caso, donde se tuvo básicamente caso fatal por hemorragia digestiva baja y por perforaciones. Y también como una consideración final, pues es importante la educación sanitaria, la provisión de agua potable, desagüe y la correcta disposición de los desechos. Además, hay que tener en cuenta que esta patología, cuando se presenta en un paciente con diarrea aguda, disentérica o crónica, procedente de un medio rural y con antecedentes epidemiológicos para poder realizar un diagnóstico y evitar posibles complicaciones que pueden ser fatales, como en este caso. Bien, estas fueron las bibliografías que empleamos en nuestro caso y esperamos que haya sido de mucho provecho. Gracias.